vez en la manera que el Padre honra al Hijo, el Hijo honra al Espíritu, el Espíritu honra al Padre. ¿Has visto cómo la Trinidad danza dándose honor el uno al otro en un baile perfecto, coordinado? Porque ese es el estándar de unidad al cual Dios nos está llamando entre nosotros. Ahora bien, en lo que sí quiero profundizar es en el acto, en el preludio de esa oración, en el acontecimiento que puso la plataforma para que Jesús hiciese esa oración. Porque Jesús sabía algo, Jesús sabía que en unas horas iba a partir a la presencia del Padre, y Jesús sabía que esos orgullosos discípulos, esos rencorosos discípulos, si Él se marchaba y no les dejaba una clave, una llave, una estrategia para mantener el equipo unido, ese movimiento se podía desmembrar en unas pocas horas. Jesús sabía que el futuro de la iglesia estaba en juego, y entonces Jesús no dijo algo, hizo algo. Hizo algo inolvidable. Algo que mantuvo el equipo unido hasta hoy. Y quiero que lo leamos juntos. Está en Juan capítulo 13, a partir del versículo 1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, presta atención, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Queridos hermanos, yo confío muchísimo en la instrucción bíblica que habéis recibido, pero permitidme explicaros este texto como si no entendieseis de qué está hablando. En la época de Jesús, los caminos no estaban asfaltados, generalmente eran caminos de tierra. Y la gente no vestía calzado cerrado como el que nosotros llevamos, ellos vestían sandalias. Bajo el calor de Israel, el sudor, el polvo, todo era una mezcla para que finalmente, después de caminar durante el día, tus pies terminasen mugrosos, sucios y polvorientos. Y cuando alguien entraba a una casa y se reunía alrededor de la mesa, esas mesas no eran altas porque la gente no se sentaba en sillas, sino que se sentaban en una mesa baja sobre unos cojines, y al sentarse literalmente los pies quedaban expuestos los unos delante de los otros. Por eso, como un acto de higiene personal y como un acto de respeto hacia los demás, generalmente en la entrada de la casa había un barreño de agua para que la gente lavase sus pies, para después entrar a la mesa y poder tener comunión de forma respetuosa con los demás. Ahora bien, en las casas de la gente rica,
que en aquella época la había, también estos ricos tenían esclavos. Por lo tanto, como una acción de cortesía, a veces se designaba al esclavo de menor rango de la casa, el esclavo más básico, el esclavo más sencillo de todos, para hacer esa tarea desagradable, lavar los pies polvorientos de los huéspedes. Ese esclavo se inclinaba y lavaba los pies de la gente para que la gente no tuviese que lavar sus propios pies. Y eso estaba designado para el más bajo de la casa, porque se consideraba un acto de humillación. Ahora, queridos hermanos, en ese aposento donde Jesús y sus discípulos estaban cenando, había un grupo de personas sentados a la mesa con los pies sucios. Sin embargo, no había ningún esclavo para lavar los pies de los comensales. Lo que sí había era un barreño, sí había una toalla, sí había agua, pero ninguno de los discípulos se ofreció para hacer esa tarea de esclavos. Hasta que de repente ocurrió algo conmocionante, algo escandaloso. ¿Alguna vez has estado en una situación tensa? Una situación que casi te causa lo que yo llamo vergüenza ajena. Ves que alguien está haciendo algo que no debería hacerse, que está fuera de lugar, que está moviendo las cosas, que casi es un impacto mental. Y tú no quieres ni mirar, quieres hacer como que no está ocurriendo porque es escandaloso. No puedo exagerarte al decirte lo escandaloso que estaba haciendo ese momento. Jesús se levantó, se ciñó una toalla, cogió el barreño de agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. No puedo exagerar lo escandaloso de ese momento. La gente ni quería mirar lo que estaba pasando, hasta que de repente Pedro, que tenía esa pasión mexicana, que a veces le iba la lengua más rápido que el cerebro, le dijo: Jesús, ¿tú? ¿A mí? ¿Lavarme de los pies? Jamás me vas a lavar los pies. No, eso no puedo concebirlo. Y Jesús le detiene y le dice: tú no lo entiendes ahora, pero si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Di conmigo, parte conmigo. Más fuerte, parte conmigo. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es esto: Pedro, si te lavo los pies, estaré construyendo una plataforma para que tú y yo tengamos verdadera comunión. Pedro, aunque no lo entiendas, si te lavo los pies, lo que estaré haciendo es construir una base para nuestra unidad. Pedro, si te lavo los pies, tú y yo seremos uno, tendremos parte el uno con el otro, estaremos unidos. Muchos se han preguntado, ¿cuál es la clave de la unidad? Aquí viene. Queridos hermanos, si había un grupo difícil de unir, eran los personajillos que Jesús eligió como discípulos. Y por lo que me da la impresión, Jesús sigue eligiendo personajillos como discípulos. Solo hay que vernos. Un celote nacionalista judío y un publicano funcionario del Imperio Romano en el mismo equipo. Pescadores y fariseos en el mismo movimiento, mujeres y hombres aprendiendo juntos, amos y esclavos, llamándose hermanos. Queridos, en ese grupo había tanta diversidad de mentalidades, clases sociales, posiciones políticas, perspectivas de la vida, como probablemente lo haya en esta sala. Queridos, no nos engañemos, somos diferentes y muy diferentes a veces. Un español y un mexicano. Somos diferentes, tenemos una cultura diferente, podemos tener incluso perspectivas culturales diferentes, estratos sociales diferentes. Pero Jesús
Jesús se convirtió en un catalizador de la unidad. No esperó que la unidad surgiese. Él provocó la unidad. Él dijo, vosotros no lo hacéis, lo haré yo. Cogió el barreño de agua, se ciñó la toalla y empezó a lavar los mugrosos pies de esos orgullosos discípulos. Y Él creó una base para la unidad. ¿Qué es la unidad? ¿Qué es lo que mantiene una iglesia unida, una familia unida, un equipo unido? Lavarnos los pies los unos a los otros. Queridos hermanos, unidad no significa uniformidad. Es decir, Jesús los unió, pero no los hizo iguales. Y de esto se trata la unidad, saber que podemos estar unidos a pesar de ser diferentes. Porque, queridos hermanos, la unidad no es una idea, no es un discurso, no es un evento. La unidad es un estado del corazón. La unidad es una manera nueva de ver a tus hermanos. La unidad es un acto de lavamiento los unos hacia los otros. Podemos hacer todos los eventos de unidad que queráis, pero hasta que no nos lavemos los pies los unos a los otros, no provocaremos una unidad profunda en el corazón. Hay 4 movimientos que yo veo en esta historia hacia la unidad. 4 movimientos que Jesús hizo, 4 claves que nos llevan a una unidad profunda, que puedes aplicarla en tu iglesia, pero también en tu matrimonio. Puedes aplicarla en la iglesia, pero también en tu empresa. Puedes aplicarla en tu iglesia y también con tu grupo de compañeros. Son 4 claves hacia la unidad. La primera clave es saber quién eres. Saber quién eres. Dice la Biblia, Jesús, sabiendo que el Padre le había dado toda la autoridad en sus manos, que había salido del Padre y que al Padre iba, tomó una toalla, un barreño y lavó los pies. En otras palabras, lo que está diciendo es, Jesús, sabiendo quién era, se ciñó como un esclavo para servir. Y aquí está el principio, el que sabe quién es, puede humillarse. Lo voy a volver a decir, el que sabe quién es, puede humillarse. Y puede hacerlo el primero. ¿Qué digo? Puede y debe llevar la iniciativa de la humillación. En esa sala, el único que sabía quién era realmente era Jesús. Jesús sabía que Él era el rey del universo, pero no tuvo problema de ceñirse como si fuese el esclavo más bajo de la casa. Jesús sabía que el Padre le había dado toda la autoridad del cielo y de la tierra en sus manos, y con esas mismas manos se dispuso a limpiar los pies mugrosos de sus orgullosos discípulos. Jesús sabía que era el mayor entre toda la creación, y aún así se hizo el menor en esa sala. ¿Por qué? Porque quien está seguro de quién es, no tiene necesidad de demostrar nada. Quien sabe profundamente quién es, no tiene la necesidad de demostrar nada. Queridos hermanos, con el tiempo me he dado cuenta de lo peligroso que es no saber quiénes somos. De hecho, no hay nada peor que un líder que tiene problemas de identidad. No hay nadie más peligroso que alguien que tiene autoridad en sus manos, pero tiene inseguridades en su corazón. Porque esa gente tiene que andar aparentando constantemente. Y no hay nada más opuesto a la unidad que tener que mantener una apariencia delante de los unos de los otros. Nos estaremos escuchando en la próxima emisión de su programa Jóvenes Visión 10. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Eclesiastés 12:1. Hasta la próxima, nos estaremos escuchando solo por Radio Júbilo, la radio en Víctor. Desde Veracruz, transmite Radio Júbilo. Escucha nuestra programación. Que revolucionó la alabanza. Denle la bienvenida.
Este programa fue una producción de Obra Misionera como La Droga en la Noche, Ministerio Informativo.